apoyando. ¿Vieron? Entonces, le agradezco también a Alejandro que nos esté apoyando acá en estos momentos en la jornada vespertina. Bienvenido, Alejandro. Y bueno, chicos, también como es parte de mi deber que de repente tendrán ustedes alguna inquietud, alguna dudita con respecto a alguna parte de la agenda que ustedes tienen o que en esta ocasión no se les hizo llegar porque todavía tienen que continuar con el desarrollo del curso, por supuesto. Preguntarles en todo caso, estimados amigos, ¿tendrán ustedes alguna dudita por ahí de las palabritas, alguna en cuestión que, que por supuesto se vio en la primera agenda que hemos dejado? Pues este espacio lo vamos a tener para interactuar previo a que tengamos el ingreso del doctor José Francisco de Matavela. Para ello, estimados amigos, pues les cedo el uso de la palabra en este momento. El chat, como ya es de conocimiento general, pues este sí no lo podemos abrir. Solamente podríamos tener alguna intervención o por ahí alguna preguntita de forma general que ustedes tuvieran. Entonces les pregunto, ¿tienen ustedes alguna dudita de repente por ahí con lo que se vio qué les puedo decir yo? La vida, el homicidio simple, algún concepto de los elementos personales, materiales, intermateriales, no sé, alguna cuestioncita por ahí que de repente les nazca por ahí, lo podríamos hacer en este momento. Solamente levantan su manita o pueden hacerlo a viva voz en lo que tenemos la intervención del docente titular. Les pregunto, no sé si habrá por ahí alguna pregunta respecto a esto, a cuanto a evaluaciones o alguna cuestión por ahí. No sé, no sé, ustedes dirán. Tal vez adelantarles nuevamente por el tiempo tan escaso que tuvimos la semana pasada. Comentarles, estimados amigos, las evaluaciones, cómo es que nosotros las desarrollamos. Las evaluaciones las desarrollamos únicamente por medio de Google Classroom, efecto de que únicamente por ese medio se va a estar trasladando la información. No hay otro medio, WhatsApp, no. Todo va a ser únicamente a través de Classroom. Las evaluaciones por lo regular son de selección múltiple, nunca van a ser de forma directa, eso únicamente podría ser probablemente de forma presencial, pero hasta el momento pues hemos tenido esa posibilidad de trasladarles a ustedes de esta manera o esta forma nuestras evaluaciones, ¿verdad? Recordarles que es muy importante que por lo menos con nosotros ustedes tengan la posibilidad de tener ese espacio prudente de consignar sus datos a detalle, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante. Y veamos alguna otra cuestión que de repente. Generalidades del curso, creo que las generalidades del curso, pues es algo que estaríamos incurriendo, como quien dice por ahí, retrotrayendo a lo que ya están viendo, desarrollando con el curso, con el doctor. Mm, y alguna que otra no es la presentación del doctor. Bueno, entonces eso sería por parte de una pequeña introducción que les tendría que haber trasladado la semana pasada, pero como ya han venido trabajando con nosotros, creo que no hay tanto problema. Entonces, estimados amigos, yo quisiera preguntarles nuevamente, escúchenlo bien, ustedes que van a continuar de repente con nosotros en la jornada vespertina. ¿Tienen alguna dudita de lo que están viendo ahorita? Recuerden, conmigo van a estar de aquí hasta el quinto y el sexto semestre. Entonces, es bueno plantear las preguntas cuando nosotros tengamos ese espacio. Muy bien, pregunten, aquí no hay preguntas tontas. Siempre es bueno manifestarlas. Muy bien, máxima en la jornada vespertina, ¿sí? Entonces, no sé si nuevamente pregunto, ¿tendrá alguna inquietud, alguna duda? O simple y sencillamente, pues vamos a remitirnos a esperar a que tengamos a su docente titular eh, a efecto que pueda trasladarles a ustedes de alguna manera ya la exposición que en su momento pues ha dejado por ahí. Imagino que se haber quedado por ahí no sé si vieron el Animus Necante, no, todavía no estoy muy enterado de eso. Entonces, no sé, chicos, les pregunto, ¿tienen ustedes este espacio para preguntar cualquier cuestión? ¿Alguna pregunta que tengan la pueden plantear en este momento? No sé si estamos bien. Por lo contrario, pues procederíamos a esperar, ¿verdad? Que tengamos al doctor en línea. No sé si estamos por ahí bien, si todo está en orden. Buenas tardes, licenciado. Hola Lourdes, buenas tardes.
Bueno, en vista que por el momento, pues, sería muy prematuro preguntarles si tienen alguna duda, pues, siempre y cuando siempre existe alguna cuestión, ¿verdad, chicos? Por eso es que se los pregunto. Entonces, si por el momento, no existe ninguna duda, vamos a proceder a esperar a que tengamos al doctor, en sesión. En todo caso, tuviéramos algún contratiempo de parte del doctor, pues sí quisiera en su momento que me pudieran ustedes comentar por dónde se quedaron para poder o posteriormente pues trasladarles a ustedes algo de lo que del contenido que él está desarrollando, ¿verdad? Ya que, como les comento, en su momento, pues yo les voy a estar trasladando también lo que es son unos, le llamamos nosotros un repasos de Derecho Penal 2, lo van a tener con el licenciado Guillermo Hernández y también con mi persona. Entonces, al final, pues, como les digo yo, siempre terminamos siendo cuates todos y eso es muy bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a darle unos 5 minutitos por ahí al doctor que de repente tiene algún pequeño contratiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar, ¿oyeron? Y por favor, nuevamente recalcándoles, incorpórese en el chat, ¿sí? Pueden incorporarse y vamos a estar subiendo toda la información. Estamos, por favor. Y si alguien que me escribió también, no sé si fue esta jornada, el único medio donde yo les puedo estar dando seguimiento a sus cuestiones de preguntas o inquietudes es únicamente a través de Instagram, ¿oyeron? Es el medio más directo de forma un poco más pronta que me llegan a mí las notificaciones. Por ese medio es que estamos trasladando toda la información. ¿Oyeron? También les vamos a subir esa información por Classroom. Va a ser la única forma que van a tener contacto conmigo y que yo les pueda dar un seguimiento de repente por ahí por alguna cuestión de sus evaluaciones. Sí, estamos. Entonces procedemos a esperar.
Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Me escucha? Claro, doctor, ahí se escucha. Tenemos audio y tenemos video. Muy bien. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro programa en atención a la agenda que principiamos a trabajar en la sesión anterior. Estábamos pues tratando el primer gran grupo de delitos que se refiere a los homicidios. Y tratamos el día anterior lo referente a la figura tipo de los homicidios, a la figura central, al delictipus penale, como llaman los alemanes, que en nuestra legislación sería el homicidio simple. Y explicamos algunos de los elementos característicos más importantes del homicidio simple en una fórmula tan sencilla que utiliza el código, pero tan compleja que es a la hora de desarrollarla. Recuerdan ustedes que dijimos que de acuerdo al artículo 123, pues se decía el homicidio simple como quien diere muerte a una persona. Y ahí se desarrollan pues todos los elementos que explicamos en la sesión anterior. Lo más importante es que ustedes adviertan que a partir de ese homicidio simple principian los homicidios agravados o calificados, que son los más graves, y dentro de ellos el asesinato, el parricidio y la ejecución extrajudicial. Y los homicidios menos graves, si vemos para abajo, pues que el homicidio simple, que son los denominados homicidios atenuados, o bien homicidios privilegiados, como le llama también la doctrina. Y esos son los que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Lo vamos a hacer siguiendo la agenda y en atención a cómo lo va enmarcando nuestro Código Penal. El homicidio simple es la figura tipo. Dijimos que el homicidio simple, como figura tipo, se considera o debe considerarse como un homicidio eminentemente doloso. Quiere decir que en el homicidio simple, en la figura central, debe haber voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para darle muerte al sujeto pasivo. Es homicidio doloso. También hay que advertir que el homicidio simple es un delito al igual que todos los homicidios de resultado. En tal sentido, aceptan el grado de tentativa. El grado de tentativa de homicidio se da cuando, iniciado todos los actos para la consumación del delito, estos no se pueden llevar a cabo por causas independientes a la buena voluntad del sujeto activo de cometer el homicidio. Entonces hablamos de un delito de homicidio en grado de tentativa. Dijimos también que este delito se consumaba en el momento en que efectivamente se da la muerte del sujeto pasivo. Y te explicamos en la legislación penal guatemalteca cuál es ese momento. Ni más ni menos que cuando ya no existe ningún signo vital en el sujeto pasivo. Hablamos también de los medios para llevarlo a cabo. Y dijimos que no solo se habla hoy día de los medios como objetos materiales, como es un arma, como es un cuchillo. Dijimos que hay circunstancias como nocturnidad, como despoblado, y aún mucho más circunstancias que pueden ser en un momento de inequívoca potencialidad para matar,
y que no son objetos materiales. Tal es el caso, dijimos, de la telepatía, de la hipnosis. Incluso, pues, les traje el caso también de lo que en nuestro medio de cultura se ha llamado en llamar la brujería como medio para dar muerte. Pero les decía que ahí lo que se califica y lo que se advierte es la conexión que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, sujeto activo en el homicidio puede ser cualquier persona, y al igual que el sujeto pasivo. Lo único es que en el sujeto pasivo hay que hacer algunos análisis sobre quién es la persona. No es lo mismo matar, que Juan mate a Pedro, que es un X o un vecino, que si Juan mata a Juanito, que es su hijo, porque ahí ya cambian la tipificación, ¿no? Sería un parricidio. Así es que, pues eso lo vamos a ir explicando, pues detenidamente en cuanto vayamos desarrollando cada uno de ellos. Así es que eso más o menos en términos muy generales lo que pudimos tratar respecto del homicidio simple. Ahora principiamos con los homicidios atenuados o privilegiados. Y ahí lo que yo les aconsejo es que vean cómo el dolo va cambiando. Son homicidios dolosos, pero hay cambios en el dolo. Por ejemplo, y siguiendo pues nuestra agenda y el Código Penal de Guatemala, tendríamos el homicidio cometido en estado de emoción violenta. En ese tipo de homicidio cometido en estado de emoción violenta, que es un homicidio atenuado o privilegiado en relación al homicidio simple, de tal manera que solo tiene de 2 a 8 años de cárcel, mientras que el otro tiene de 15 a 40, el homicidio simple, que es el punto de equilibrio, digamos, entre los homicidios. Porque si vemos los agravados, como el asesinato, ya tienen 50 años. Muy bien, ¿qué pasa en el homicidio cometido en estado de emoción violenta? Ahí se dice que el dolo de muerte del sujeto activo está disminuido. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde hay que ir a la doctrina, hay que ir al análisis de la doctrina, porque el código no nos dice que es un homicidio en estado de emoción violenta. Lo único que dice el código es quien matare en estado de emoción violenta. ¿Pero qué es eso? Y entonces la doctrina advierte que la emoción violenta se da cuando hay una causa externa, óigase bien, una causa externa, no buscada de propósito por parte del sujeto activo, que incide directamente en su capacidad de razonamiento y ejecuta el acto. Hay una causa externa que le produce una alteración psíquica y hay que tener cuidado. Recuérdense Derecho Penal 1. Aquí estoy hablando de alteración psíquica para hablar de un homicidio atenuado. Pero cuando hablamos, por ejemplo, recuerden ustedes en las causas de inimputabilidad, en el artículo 123 del Código Penal, en el 23, cuando hablamos de los estados de inimputabilidad, la minoría de edad y la inimputabilidad, hablamos que el sujeto puede ser que esté sufriendo un trastorno mental transitorio. Y si es trastorno mental transitorio, no se trataría de un homicidio atenuado. Se trataría de una causa de inimputabilidad que lo deja fuera del derecho penal, fuera de la sanción penal. Entonces, lo que quiero decir es que desde el punto de vista médico penal, hay que hacer una distinción entre el trastorno mental transitorio y la alteración psíquica. La alteración psíquica, que es la que se produce o la que se da en el homicidio en estado de emoción violenta, es aquella que se produce regularmente por un elemento, una causa exógena,
que viene de afuera hacia adentro y que no es buscada de propósito de parte del sujeto activo, mientras que el trastorno mental transitorio regularmente es endógeno, es decir, viene de adentro, el sujeto pues, que sufre trastornos mentales transitorios o que está loco, por ejemplo. Es decir, ahí hay un grado de inimputabilidad. Entonces tiene que quedar claro esto. Acá en el homicidio cometido en estado de emoción violenta, pues lo que se está hablando es de una alteración psíquica, no buscada de propósito. El típico caso que podemos advertir cuando esta alteración, pues, es psíquica, dice, es de tal naturaleza, de tal gravedad, de tal magnitud, que influye directamente sobre la capacidad de razonar del sujeto activo, disminuye el animus necandi, porque disminuye su capacidad de razonar. Para que ustedes puedan entenderlo de manera muy rápida, ¿qué pasa si un padre de familia pues llega a su casa y encuentra que están violando a su hija de 10 años? Él saca el revólver y lo dispara sobre el violador y lo mata. Vean, ¿de qué se trata? Ese es un típico, podríamos decir, un típico homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Por qué? Porque hay una causa externa no buscada de propósito de parte del sujeto activo que influye directamente sobre su capacidad de razonar. Imagínense lo que puede sentir ese padre de familia que encuentra que están violando a su hija de 10 años. Él lo que hace es sacar el revólver o toma un leño, lo que tenga ahí, y mata al sujeto, al violador. Entonces, ahí tienen un típico caso. En la doctrina, y especialmente en la doctrina española, si ustedes la pueden leer, advierten que en un momento dado, en el derecho penal español se hablaba de estado de emoción violenta cuando el marido encontraba a su mujer en pleno acceso carnal con otra persona y le daba muerte. Entonces, en principio, en la legislación penal española eso estaba como una eximente, óiganse bien, como eximente de responsabilidad penal. Y se llegó a discutir mucho esto en España porque hubo muchos casos en la jurisprudencia española en que se advirtió, se descubrió que muchas veces los maridos que no encontraban o que no conseguían el divorcio, pues por la vía civil con su esposa, a quien ya no querían, entonces, prácticamente planificaban con otro para que pudiera estar con ella. Y en el momento que los encontraban juntos, él ejecutaba un acto de esta naturaleza. Imagínense qué dramático, qué serio. Entonces la doctrina española deja de hablar de una eximente y entonces lo toma como una alteración psíquica y como un homicidio atenuado, tal y como sería en la legislación penal guatemalteca. Eso sería pues también una forma de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Pero ¿cómo queda el dolo de muerte? Está disminuido. ¿Por qué? Por una causa externa. Esa causa externa, obviamente, que no es buscada de propósito por el sujeto activo. El padre que encuentra que están violando a su hija, o el marido que encuentra en pleno acceso carnal, a su mujer con otra persona y ejecuta un acto de esta naturaleza.
En todo caso, pues ese es un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Ven ustedes cómo el dolo pues ha variado, ha variado. Y eso lo hace un homicidio atenuado o privilegiado en relación al homicidio simple. De tal manera que el código lo castiga con 2 a 8 años de cárcel, pues según las circunstancias. Muy bien. Eso pues es lo que podríamos comentar rápidamente del homicidio cometido en estado de emoción violenta como el primer homicidio atenuado. Luego el código habla del homicidio en riña tumultuaria. ¿Qué pasa en el homicidio en riña tumultuaria? En primer lugar, en este tipo de homicidio se trata de más de 2 personas. No la riña entre 2 personas. La riña entre más de 2 personas, es decir, de 3 en adelante, que riñen de manera tumultuosa. Es decir, que los que participan en la riña actúan como sujetos activos y como sujetos pasivos a la vez. Es decir, activos cuando atacan, pasivos cuando se defienden. Es lo que se da en aquellos relajos o problemas que regularmente veíamos y que se daban en algunas películas, mexicanas, por ejemplo, cuando en una cantina, bueno, eso podría ser acá también, pues empieza un relajo y cierran las puertas y empiezan a volar las botellas, las sillas, los bancos y todo. Cuando llega la policía, llega la autoridad, pues abre las puertas, resulta que hay uno o dos fallecidos. La pregunta es, ¿quién les dio muerte? No se sabe. Fue un homicidio, homicidios, y fueron uno o dos cometidos en riña tumultuaria. De tal manera, pues, que se sabe quiénes participaron en la riña, todos los que estaban ahí, pero no quién dio muerte. Podría hacerse las necropsias a los cadáveres y podría establecerse que el cadáver, por ejemplo, si fuera uno, pues tiene un golpe mortal en la base del cráneo, por ejemplo. Pero también tiene un golpe mortal en el hígado, en los testículos, qué sé yo. Pero ¿cuál fue primero? ¿Será que fue el del hígado y ya cuando estaba pues tirado en el suelo recibió el del cráneo o fue al revés? Bueno, y en todo caso, es difícil determinar cuál fue primero. Científicamente, desde el punto de vista médico forense, tal vez podría determinarse. Ahora, lo que es mucho más difícil es quién lo causó de todos los que participaron en la riña, porque era una acometida de todos contra todos. Esos son aquellos problemas que se dan en los graderíos de los estadios, ¿no? Cuando hay problemas, se vuelven los relajos o los líos estos que se dan en los graderíos de los estadios y queda lesionada o muerta una persona. Es un homicidio cometido en riña tumultuaria. O sea, hay más de 2 personas, vienen los elementos, más de 2 personas que actúan como sujetos activos y pasivos a la vez. Pero aquí la clave, lo importante está que no se puede determinar quién o quiénes de los que participaron en la riña causaron los golpes mortales al sujeto que está fallecido. Obviamente que si se puede determinar quién fue, entonces desaparece la riña tumultuaria. Entonces ahí si se determina, pues él es el responsable. Y entonces hablaríamos de un homicidio. Pero aquí lo importante, el meollo del asunto aquí en el homicidio cometido en riña tumultuaria es que no se puede determinar. Y al no poderse determinar quiénes participaron quién dio muerte al sujeto pasivo de todos los que participaron en la riña,
A todos se les detiene y a todos se les procesa por igual. Eso es, digamos, la característica especial de la riña tumultuaria. Si ustedes ven el 125, nuestro dice, cuando riñendo varios, más de 3, y acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente, hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, no constare. Si consta quién es el autor, entonces no hay riña tumultuaria. Aquí lo importante es que no constare su autor, pero sí los que hubieran causado las lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años, a todos por igual. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Vean, lo importante entonces en la riña la riña tumultuaria es que no se puede determinar los que participaron, de los que participaron en ella, quién causó la muerte del sujeto pasivo. La doctrina dice, si hay posibilidades de identificar a los sujetos por bandos, no hay riña tumultuaria. Se estaría procesando y penando a los de un bando. En el caso que se pudiera identificar, por ejemplo, si el problema no fuera en los graderíos del estadio, sino fuera en el campo de fútbol, entre rojos y cremas, pero están bien identificados por la camiseta. Unos tienen camiseta roja y otros tienen camiseta blanca. Entonces, si el que fallece es de los que tienen camiseta roja, pues los responsables son los de camiseta blanca y viceversa. Pero ahí sí se puede identificar. Ahí desaparece la riña tumultuaria otra vez. Realmente la riña tumultuaria se puede establecer cuando no hay identificación de los autores. Por ejemplo, los relajos o los líos estos que se dan en las graderías de los estadios o adentro de los bares o las cantinas, donde van todos contra todos, donde actúan como sujetos activos y pasivos simultáneamente, esa es la doctrina. ¿Por qué? Porque la mejor forma de defenderse en ese tipo de circunstancias es atacando. Pues. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo queda el dolo de muerte? El dolo de muerte en el homicidio en riña tumultuaria queda desubicado. Desubicado dentro de los que participaron en la riña. Algunos autores dicen ahí hay un dolo indirecto de muerte, porque los que participaron en la riña probablemente no querían causar la muerte del sujeto pasivo, pero tampoco se abstuvieron de participar en la riña. Porque si se quedaban con los brazos cruzados, pues ellos podían ser los sujetos pasivos. En todo caso, hay un dolo de muerte, un animus necandi desubicado dentro de todos los que participaron. O en todo caso, un dolo de muerte, un animus necandi indirecto. Muy bien, eso podríamos decir respecto al homicidio en riña tumultuaria. Luego tenemos en el 126 el homicidio preterintencional. Y aquí recuerden Derecho Penal 1, cuando hablamos sobre la preterintencionalidad. Es decir, en la preterintencionalidad se da cuando no se quiere causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Sí se quiere causar un daño, pero no tan grave como el que se produjo. En este caso, si hablamos de homicidio preterintencional, es decir, el daño grave que no se quería causar y que se produjo fue el homicidio preterintencional. Sin embargo, si ustedes ven el 126, dice, quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años, pero no dice que debe entenderse por homicidio preterintencional. Entonces nosotros sabemos, por la doctrina en nuestro Derecho Penal 1, que en el homicidio preterintencional, pues se trata
de no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Entonces, en la doctrina hay dos preguntas básicas. Si no se tenía la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo, en este caso fue la muerte de una persona, ¿por qué se produjo? ¿Por qué? Si no se tenía la intención de matar a nadie, ¿por qué se dio muerte a una persona? En la doctrina dice que regularmente esto se da por exceso en el medio empleado y por concausas. Son las dos razones que explica la doctrina para los homicidios preterintencionales. ¿En qué sentido? Exceso en el medio empleado. Es decir, excederse el sujeto activo en el uso de los objetos que utilizó para golpear al pasivo. Yo no lo quería matar, así, no lo quería matar, pero le golpeó la cabeza con una almágana. Imagínense ustedes. Es un exceso en el medio empleado, pues. Ahora, ¿qué son las concausas? Las concausas son circunstancias sobrevenidas que no dependen de la voluntad del sujeto activo y que son las que finalmente causan la muerte del sujeto pasivo, pero que no dependen de la voluntad del activo. El activo no las puede controlar, están fuera de su alcance. Incluso algunos autores, cuando se refieren a esto, hablan incluso hasta de la mala suerte que pueda tener el sujeto activo o el sujeto pasivo en ese momento, pues, porque no hay un propósito deliberado de darle muerte, pero se da una concausa. Yo les comentaba en el aula, cuando platicaba de esto a los compañeros, ¿qué pasa si dos amigos, muy buenos amigos, compañeros de aula, principian a discutir un día después por cualquier cosa, por un partido de fútbol? Pero principian a discutir y la discusión se vuelve de tal naturaleza que ambos pues se enojan de tal manera que llegan a los puños. Uno recibe un puñetazo del otro amigo en la cara y este se siente totalmente ofendido y se va encima de él dándole un golpe, puñetazo también en el pecho. El compañero cae al suelo, pero ante la admiración de todos, se dan cuenta que él ya no se levanta. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya no se levantó? No, pero lo peor es que se dan cuenta que está muerto. Entonces, el que dio el puñetazo en el pecho, que era uno de los amigos que se sentía ofendido, él seguro que va a decir, Dios mío, ¿qué pasó? Yo no lo quería matar, si era mi amigo. Nos empezamos a pelear por la discusión del partido de fútbol de ayer. ¿Pero qué fue lo que pasó? Si yo lo que le di fue un golpe en el pecho porque él me pegó en la cara. Pero, cuando llega el Ministerio Público a levantar el cadáver y lo envían al INASIF para hacer la necropsia legal correspondiente, se dan cuenta que él murió por un aneurisma en la aorta, porque él usaba un marcapaso. Y en el momento en que recibe el golpe en el pecho de parte del amigo, le desprendió el marcapaso. Y eso que hizo que muriera inmediatamente. Esa es la concausa. Y es una concausa anterior. Hay concausas anteriores, concomitantes y posteriores. Lean ustedes la doctrina. Es una concausa anterior. Una concausa que no sabía el sujeto activo, que él desconocía. Y él mismo lo puede decir, Dios mío, yo no sabía que aquel usaba el marcapaso. Si yo hubiera sabido,
aunque me hubiera pegado en la cara, yo no reacciono. Pero yo no sabía. Y ese golpe que le dio en el pecho probablemente no le hubiera causado mayor daño ni siquiera a un niño, pero a su amigo le desprendió el marcapaso y le produjo la muerte. Eso es un homicidio preterintencional. No haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, que fue la muerte. Claro que tenía intención de causarle un daño, porque él se sintió ofendido cuando le pegó el otro amigo en la cara. Entonces él se abalanzó, se fue sobre él y le pegó un golpe en el pecho, pero nunca pensando que eso le iba a producir la muerte. Ese es un típico homicidio preterintencional por una concausa anterior. Y ahí es donde ustedes ven pues que el homicidio preterintencional es un homicidio atenuado. ¿Cómo queda el dolo de muerte? El dolo de muerte ahí está limitado. Ahí está limitado el dolo de muerte. Porque es más, no existía la intención de darle muerte, pero sí existía la posibilidad de lesionarlo. Entonces se puede hablar de un dolo de muerte indirecto. No había la intención, pero podía darse la situación que se dio. Y la concausa fue anterior, pero pueden haber concausas concomitantes o que se dan en el momento. ¿Qué pasa si esos dos compañeros que están peleando en el aula frente a todos, resultan peleando y uno empuja al otro, le decía yo, y al caer el otro se golpea la base del cráneo sobre el filo de la grada o de la cátedra? Y ante la admiración de todos ya no se levanta y muere. Dios mío, ¿pero qué pasó? Yo no lo quería matar. Empezamos a pelear y él me empujó y yo lo empujé. Pero cuando cayó se golpeó el cráneo en la banqueta, pues. Entonces cualquiera va a decir qué mala suerte. Si hubiera caído sentado y de nalgas ahí no le pasa nada, pues. Pero cayó con la base del cráneo y se murió. Eso es un homicidio preterintencional por una concausa concomitante que se da en el momento, pero que no es, no la puede manejar el sujeto activo. No está dentro de sus posibilidades de manejarla. De tal manera, pues, que a eso se refieren los homicidios preterintencionales, a no haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que digo, que en este caso fue la muerte del pasivo, que se produce por una concausa. ¿Cómo queda el dolo de muerte? Es un dolo de muerte que está limitado. Muy bien, pasamos entonces al homicidio culposo del 127. ¿Qué pasa en el homicidio culposo? Este es el único homicidio, el único donde no existe dolo de muerte. Por eso se llama homicidio culposo, porque no existe dolo de muerte. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí se produce la muerte del sujeto pasivo por negligencia, por impericia o por imprudencia del sujeto activo, que son las causas de los delitos culposos. Regularmente, les decía, son lo que se producen en los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito que todos los días se dan en todas partes del mundo, y nosotros no somos una excepción, pues ese tipo de homicidios, cuando muere una persona en un accidente de tránsito, el proceso que se sigue contra el otro conductor es por un homicidio culposo. Homicidio culposo que es un homicidio que no es doloso. Veamos lo que dice el Código. En el artículo 127 dice: al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años.
Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Vean, pues es una pena pues mucho menor al homicidio simple. Dice, si el delito fuere cometido al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponde en caso de no existir alguna de estas circunstancias. Es decir, el doble de la pena de 3 a 8 años. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo, en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Si es de transporte colectivo, se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena. Pero en todo caso, ahí, ¿cómo queda el dolo de muerte? Ahí no existe dolo de muerte. Por eso se llama homicidio culposo, porque el dolo de muerte está excluido. Ahí lo que hay es imprudencia, negligencia o impericia, dependiendo de qué se trate. No necesariamente, porque una de las preguntas que regularmente le hacen a uno en la cátedra es, bueno, o sea, todos los homicidios cometidos con automóvil se reputan o se consideran culposos. Bueno, todos los accidentes, los homicidios por accidentes de tránsito, sí, pero no todos los cometidos con carro. ¿Qué pasa si un sujeto quiere darle muerte a otro? Juan quiere matar a Pedro y ve que Pedro viene caminando pues, sobre la acera y Juan le echa el carro encima y lo mata. Ahí no hay un homicidio culposo. Ahí hay un homicidio simple o un asesinato. Ahí se agrava, porque ahí sí había intención. Él quería matar Juan a Pedro. Vio venir a Pedro caminando a la orilla de la acera y le echó el carro encima. Eso es otra cosa. O sea, no todos las muertes con vehículos son culposos. Son culposos solo los que se dan por puro accidente, donde no hay dolo. Si hay dolo, desaparece el homicidio culposo. Y entonces tenemos que hablar de otro tipo de homicidio. Tenemos que ver cuál, el homicidio simple o el asesinato, dependiendo de cómo se ha dado. En todo caso, pues queda claro que en el homicidio culposo, pues no existe el dolo de muerte. Pasamos rápidamente, dejamos el 128, vamos al 129. En el 129 se habla de infanticidio. Ese es otro tipo de homicidio muy importante. El infanticidio. Aquí, el infanticidio, el sujeto activo solo puede ser la madre, nadie más. La madre que da muerte a su hijo. La madre que da muerte a su hijo por circunstancias íntimamente ligadas a su estado que le producen alteración psíquica. Aquí hay un dolo de muerte también que está disminuido porque hay una alteración psíquica en la madre. O sea, primero tenemos que tener claro, cuando se habla de infanticidio, el infanticidio no lo puede cometer más que una madre, pero que una madre que da muerte a su propio hijo. Ahora bien, a su propio hijo durante su nacimiento o hasta los 3 días de nacido. Y ahí empieza la discusión seria. Ahí está lo más delicado en este tipo penal. Fíjense que el infanticidio, dice, lo comete la madre
que sufriendo una alteración psíquica por su situación de embarazo, por ejemplo, o alumbramiento, da muerte a su hijo durante el nacimiento o hasta los 3 días de nacido. Aquí está lo discutible. Durante su nacimiento, ¿qué quiere decir? Que el hijo no ha nacido todavía, pero el proceso de nacimiento de una madre parturienta primigesta, por ejemplo, y vean cómo hay que saber de todo, y ustedes tienen que, pues, quienes se dediquen a esto, a ir a investigar, pues, no solo incluso derecho penal, sino en este caso, incluso más allá, porque cuando hacemos análisis, por ejemplo, de esta naturaleza, pues, de lo que es las mujeres parturientas con trabajo de parto, cuando son primigestas, dice la doctrina pues científica, médica, esto no es doctrina o la literatura, que puede durar una madre primigesta hasta con 17 horas de trabajo de parto inducido. Fíjense bien, 12 o 17 horas de trabajo de parto inducido. Es decir, que ¿cuándo principia el trabajo de parto? Principia cuando el niño principia a desprenderse del vientre materno. ¿Y esto cómo se caracteriza o se evidencia? Por los dolores de parto. Pero ese proceso de parto puede durar en primigestas parturientas hasta 12 horas o 17 incluso. Y con medicamentos que inducen al parto. Pero, ¿qué pasa si la madre da muerte a su hijo durante ese periodo? Hasta ahí el niño no ha nacido, porque si nace es otra cosa. Está durante el nacimiento. Bueno, y eso no podría ser un aborto. Ya vamos a llegar a examinar el aborto en otra clase. ¿Y qué es el aborto? El aborto dice que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. O sea, en cualquier momento de la preñez quiere decir mientras que el hijo no ha nacido, mientras que no se ha desprendido el niño del cuerpo materno. Entonces, aquí podría haber un traslape en el infanticidio, en esa primera fase, durante el nacimiento, un traslape entre lo que habría que ver si es un infanticidio o si es un aborto procurado de parte de la misma madre. Ahora, ¿por qué se produce esto? Y eso es lo más importante. Esto es increíble, pues toda la doctrina y toda la literatura que hay. Es decir, porque aquí lo lógico, lo natural, es que una madre no da muerte a su hijo, no mata a sus hijos. Una madre no mata a su hijo. Eso es lo natural, eso no se hace. Pero hay un pequeño porcentaje de madres que dan muerte a su hijo. ¿Por qué? Porque están sufriendo una alteración psíquica. Ah, ¿y por qué? Producto del alumbramiento o del embarazo. Probablemente no querían embarazarse. Y el embarazo les causó un grave problema de alteración psíquica, porque no quería embarazarse. Y entonces aquí entramos en otra discusión doctrinaria bastante seria cuando vemos el aborto. Que la situación es, bueno, ¿cómo se puede decir que una madre, o que una mujer, pues, no hablemos de madre porque todavía no lo es, sino que una mujer no quiere embarazarse? Pues sencillamente porque está usando métodos anticonceptivos. O sea, si no quiere embarazarse, usa métodos anticonceptivos. Es lógico. Ahora, ¿qué métodos anticonceptivos está utilizando? ¿Y hasta qué punto un método anticonceptivo es 100% seguro de que no va a fallar? Probablemente unos sean más que otros, y eso es, digamos, conocimientos que
que no necesariamente los tenemos que tener los abogados penalistas, pero nosotros entendemos que mientras estén usando un método anticonceptivo, sencillamente un preservativo, por ejemplo, o ya no digamos quienes usan, quienes tienen relaciones sexuales, pues tratando no ningún método anticonceptivo, sino que pues controlando el periodo menstrual. Eso es mucho más grave todavía. Bueno, ¿qué pasa cuando se embaraza? Cuando se embaraza, dice la doctrina que al principio un grave problema. Y si bien es cierto, la barriga a la madre le está creciendo en proyección aritmética, los problemas mentales le están creciendo en proyección geométrica. ¿Por qué? Porque se vuelve un problema. Bueno, ¿y ahora qué le digo a mi papá y a mi mamá? ¿Y qué van a decir mis hermanos y mis tíos y mis vecinos? Bueno, y aparte de eso, el príncipe azul solo se da cuenta de que pasó eso y ya se desaparece del mapa. Ya no lo ve más. ¿Y ahora qué hago? Eso empieza a causar, según la doctrina científica, los graves problemas, ¿sí?, que pueden llevar a una madre a dar muerte a su hijo. Esa es una alteración psíquica que puede llevarle a dar muerte durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Y ese es un infanticidio, y el infanticidio es un homicidio atenuado, privilegiado, que tiene una pena de 2 a 8 años. Pero ya vimos durante el nacimiento, pero examinemos el otro extremo, que es todavía más grave. Dice, o antes de que haya cumplido 3 días de nacido. ¿Cuántos son 3 días de nacido? 3 días de nacido son 72 horas. Entonces la pregunta que se hacen los tratadistas y los autores acá y que discutimos en los congresos internacionales es, bueno, ¿y qué pasa si la madre da muerte a su hijo no a las 72 horas, sino a las 72 horas con 10 minutos? Si le da muerte durante las 72 horas, es infanticidio y tiene 8 años de cárcel. Pero si se le da muerte 72 horas con 5 minutos más o con 1 minuto más, ya no es un infanticidio, ya es un parricidio y tiene 50 años de cárcel. ¿Ustedes creen que eso es posible, que es lógico, que la diferencia entre 1 minuto o 5 minutos, porque la madre va a dar muerte a su hijo porque está sufriendo el mismo trastorno mental transitorio, pero nuestra legislación dice hasta 3 días. Y si es 3 días con 10 minutos, entonces es parricidio. Entonces ya no son 8 años, son 50 años. Esas son las grandes discusiones que hay. Vean qué interesante es esto y qué apasionante, pues, para quien les guste ir a profundizar y estudiar más esto. En todo caso, la pregunta acá es, ¿cómo queda el dolo de muerte de la madre que da muerte a su hijo? El dolo de muerte está disminuido. Está disminuido por la alteración psíquica que está sufriendo la madre. Por eso el infanticidio se califica como un homicidio privilegiado. ¿Se dan cuenta ustedes entonces? Hemos hablado ya, en síntesis, de que el homicidio simple, que es la figura tipo, hay un dolo de muerte evidente. El homicidio cometido en estado de emoción violenta, el dolo de muerte está disminuido por la alteración psíquica que sufre el sujeto activo. En el homicidio cometido en riña tumultuaria, el dolo de muerte está desubicado. En el homicidio preterintencional, el dolo de muerte está limitado. En el infanticidio, el dolo de muerte de la madre está disminuido por la alteración psíquica. Para que les quede muy claro y vean ustedes cómo esas son las diferencias, cómo cambia el dolo de muerte en cada uno de ellos. Luego, regresando, y lo dejé de último a propósito, hay 2 figuras delictivas acá que son bastante discutibles en la legislación penal de Guatemala. El 128 habla de inducción o de ayuda al suicidio.
Y eso era lo que les decía y les traía a cuenta yo en la sesión anterior cuando hablábamos del medio empleado. ¿Cuándo podemos hablar de inducción al suicidio? ¿Y cuándo podemos hablar de ayuda al suicidio? No es lo mismo inducir a otro a suicidarse que ayudar a otro a suicidarse. Y en el 128 dice, inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al suicidio y le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte se le impondrá prisión de 5 a 15 años al que induce o ayuda. Si el suicidio no ocurriere, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en el 146 y 147, graves o gravísimas, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. El problema a discutir acá es, de acuerdo a las consideraciones que hace el derecho penal moderno, científico, del medio empleado, es hasta dónde podemos hablar de una inducción al suicidio. Es decir, se induce al suicidio a una persona cuando ella no ha decidido suicidarse. Ahora, ¿qué es ayuda al suicidio? La ayuda al suicidio es cuando alguien por sí mismo ya decidió suicidarse, solo que no se anima. Pero en las dos hay problemas bien delicados. Miremos la ayuda al suicidio primero. Alguien que ya decidió privarse la vida, suicidarse, pero no tiene valor de hacerlo. Y le dice a usted que es su amigo, mira, fíjate que pues yo ya decidí quitarme la vida. Ya tengo muchos problemas y ya creo que es lo más importante, pero fíjate que desgraciadamente yo no me animo. Haceme el favor de darme un tiro, pegarme un balazo. ¿Qué pasa si usted le da el balazo? ¿Usted es responsable de ayuda al suicidio? No. De acuerdo al medio empleado, usted es responsable de homicidio o de asesinato. Y eso, digamos, hablando de manera más burda. Pero puede ser que alguien vaya con un médico, por ejemplo, y le diga, mire, doctor, yo lo que vengo es a ver, me quiero privar de la vida, pues no tengo valor de hacerlo, no me hace favor de inyectarme algo para que me quede dormido. ¿Y qué le va a decir el médico? Ah, mire usted, bueno, pues lo vamos a hacer, pero me paga antes la consulta, ¿va usted? Porque si no, después a quién se la cobra. Digamos que el médico absurdamente le diga que sí y le inyecta algo. ¿Eso es ayuda al suicidio? No, eso es un homicidio. Ya hablamos la vez pasada que la eutanasia, ni activa ni pasiva, están prohibidas en Guatemala. Las dos. Entonces, ayuda al suicidio es muy difícil que se dé. ¿Cómo se va a dar? Ahora, la inducción al suicidio, peor todavía. Alguien que no ha decidido suicidarse, pero que llega su amigo y le dice, mira vos, fíjate, disculpa, pues que yo me meto en lo que no me importa, pero yo estaba viendo todos los problemas que tenés y tu situación, tal vez es mejor que vos te murás. Imagínense. Y como les decía la vez anterior, esto a primera vista, pues podría ser como una broma de mal gusto, ¿no? Pero ¿qué pasa si el amigo le sigue insistiendo? Le insiste y de tal manera que lo convence. Y después de un mes le va a decir el otro, mira vos, la verdad es que después de todo lo que me dijiste, tenés razón vos. Mejor me voy a suicidar. ¿Qué pasa si él se suicida? El amigo es responsable de inducción al suicidio y tiene 5 años de cárcel. No. Él es responsable de asesinato, de acuerdo al medio empleado. Fue lo que expliqué en la sesión pasada. Hay una conexión psíquica de manipulación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que se considera como parte del medio empleado en el derecho penal moderno. Entonces, ¿cuándo va a haber inducción o ayuda al suicidio? Es difícil.
Eso casi no se puede tipificar. En la tragedia de la Guyana, que les comentaba del sujeto líder espiritual que, prefirió, pues que sugirió que toda su congregación se suicidara antes de que, de que lo obligaran a pagar impuestos. Afortunadamente, decía él, también murió, también se envenenó. Pero ¿qué pasa si él hubiera quedado vivo? Le hubieran dicho, mire, usted es responsable de inducción al suicidio. Se suicidaron 100 de su congregación. No, él es responsable de un genocidio. O sea, esto es mucho más grave, pues. O sea, es difícil hablar de inducción o ayuda al suicidio. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan de acuerdo a cómo está tipificado en la legislación penal nuestra. Y para finalizar, el artículo 130 habla de suposición de muerte. ¿Qué tiene que ver la suposición de muerte aquí? Esto sí está de verdad totalmente desfasado en nuestro Código Penal. Dice, quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sentenciado con prisión de 1 a 5 años. Suposición de muerte, hacerse pasar por muerto. ¿Para qué? Para cobrar un seguro, por ejemplo. Alguien que tiene un seguro de vida y se hace pasar por muerto para que su familia lo cobre. Bueno, pero realmente no es un atentado contra la vida. Aquí lo que hay es un atentado contra el patrimonio, es un delito patrimonial, es una estafa, qué sé yo. Pero no hay un delito que atente contra la vida de nadie, porque es hacerse el muerto, pues, hacerse pasar por muerto. Ese es el último de los homicidios privilegiados. En síntesis, vean ustedes, esto es lo que tiene el código en cuanto a los homicidios privilegiados. Ojalá pues ustedes estén y sean motivados, por lo menos eso es lo que uno pretende en cada una de estas exposiciones para que ustedes puedan ir a analizar pues no solo la ley sino a profundizar en la doctrina. Quedamos hasta acá y el próximo día vemos los homicidios agravados que son el asesinato, el parricidio y la ejecución extrajudicial. Y si nos da tiempo empezamos a ver delitos de aborto. Así es que estamos avanzando pues bastante ya en las 2 clases que hemos tenido en cuanto a los homicidios. Espero pues que esté claro. Entiendo que hay algunos que tienen alguna duda. Veo que algunas veces me piden la palabra. Por el tipo de clase que damos no lo podemos hacer, imagínense, ahí perdemos todo el tiempo, no podemos satisfacer, pero pues tratamos en lo posible de dar la mayor explicación. Y cuando haya una duda, pues en lugar de levantar la mano, les voy a agradecer que me escriban cuál es la duda. Entonces yo veo y trato de responderles, pues viendo cuáles son las mayores dudas que tengan. Y en todo caso, antes de empezar cada clase, hemos hablado pues con mis 2 estimados colaboradores, el señor Hernández y Alberto, que pues se plantean, incluso tenemos algunas veces laboratorios para ir resolviendo este tipo de dudas. Lo importante es que aprovechemos al máximo el tiempo y que ustedes pues hayan quedado claros en cada uno de los homicidios que he explicado y tal vez motivados para profundizar en ellos. Les agradezco mucho el valor de su atención y seguimos el próximo día con los homicidios agravados que he mencionado. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor.